Listo, ya estamos grabando. Bueno, los temas de la semana eran las enfermedades respiratorias más frecuentes del recién nacido y la patología gastrointestinal y abdominal más frecuente también del recién nacido. Dudas que hayan tenido con respecto a los temas, algo que quieran ampliar, algo que quieran comentar. Sí, doctor, yo tengo una pregunta. Dígale, Feliz. Se mencionaba que uno de los factores de riesgo intraparto era la cesárea. Entonces, no sé si me respondí, quiero que me corrija. Esto se debe que, como no pasa por el conducto vaginal, no está por las presiones. ¿Se debe a eso? Exactamente. Cuando el niño nace por parto vaginal, el niño es exprimido prácticamente al momento que va pasando por el canal del parto. Y eso favorece la salida de líquido tanto del árbol traqueobronquial como de los mismos pulmones. Y facilita entonces, ¿se acuerda lo que veíamos el semestre pasado cuando vimos la fisiopatología de la asfixia, que yo le decía la absorción del líquido por los linfáticos y todo? Eso se facilita porque queda mucho menos líquido. Cuando el niño nace por cesárea no está sometido a esas mismas presiones. Entonces tiende a quedar con más líquido a nivel de los alveolos, y eso es lo que con mucha frecuencia me lleva a la taquipnea transitoria del recién nacido, y por eso es transitoria, porque simple y sencillamente a los linfáticos le toma un poquito más de tiempo eliminar ese exceso de líquido, y por eso le llaman pulmón húmedo, edema pulmonar persistente o taquipnea transitoria del recién nacido. Realmente lo que hay es un pulmón húmedo, o sea, un exceso de líquido y genera entonces una leve dificultad respiratoria, que es lo que se caracteriza más que todo por taquipnea. Y por eso el factor de riesgo es nacer por cesárea. Son niños de término que no tienen ningún otro factor de riesgo, solamente haber nacido por cesárea. Y es bastante frecuente, se ve con bastante frecuencia en la sala de recién nacido. Gracias, doctor. ¿Cómo no? Aprovechando esa pregunta, Biodelis, ¿hay otros factores que se afectan cuando el niño nace por cesárea, como el establecimiento de una microbiota intestinal saludable? El niño que nace por cesárea queda con una disbiosis, y eso está establecido por diferentes estudios que lo han demostrado. Cuando un niño nace por parto vaginal y toma leche materna exclusiva, y uno le hace un escaneo ahora lo hacen por biología molecular para ver qué bacterias predominan en la microbiota, en las heces de ese niño, y la predominancia es clara de bifidobacterias. Sin embargo, cuando el niño nace por cesárea, y sobre todo si no ha recibido pecho materno, sino que está recibiendo fórmula, la predominancia es de Clostridium. Entonces, el nacer por cesárea es un factor de riesgo para la disbiosis también. Y puede generar, sobre todo en protérmino, el problema de la enterocolitis necrotizante, que viene en el otro tema, ¿no? Gracias, doctor. ¿Cómo no? A ver, otra duda, otra pregunta, algo que quieran. Bueno, mientras van surgiendo las preguntas, quería comentarles sobre la tarea que es para la otra semana, que ya está abierta, pero que la tienen que entregar la otra semana. No he visto que hayan comenzado a hacer nada. Ustedes ahí están como editores de esa página. Ustedes pueden cambiar esa página como lo que ustedes quieran. Pueden agregar páginas. Yo se lo dejé a libre, pero ustedes pueden tomar la decisión, por ejemplo, de ponerle en la primera página hacen como una introducción, qué son las infecciones de transmisión vertical, cuáles son las más importantes y todo eso, pero corta, ¿no? Y luego entonces le dedican una página a cada una de las infecciones, enfocando esos aspectos que le dije, ¿no? El agente etiológico, los momentos de la transmisión, cómo se hace el diagnóstico en la mamá, cómo se hace el diagnóstico en el bebé, qué tratamiento se le puede dar a la mamá, qué tratamiento se le puede dar al bebé, y muy importante la prevención.
yo les puse ahí también la rúbrica con la que les voy a evaluar para que ustedes sepan lo que les voy a evaluar y no se les vaya a quedar en ninguna de las patologías alguno de esos aspectos porque pierden puntos, ¿no? Eso es para el próximo sábado, pero no lo dejen para último porque tienen que leer bastante para sacar esos datos. Miren que les puse bastante material ahí. Lo que sí pueden hacer es dividirse en grupos, o sea, como ustedes son que 34 y son 10 enfermedades. Sí, son 10 enfermedades. Y ustedes son 34, pueden dividirse en grupos de 3 y cada grupo se encarga de una enfermedad, saca todo y hace todo, pero luego ustedes tienen la responsabilidad, porque de eso voy a preguntar en los exámenes y en los ejercicios, ustedes tienen la responsabilidad de leer todo el material, estudiar todo el material, pero se dividen en grupos para hacerla, por ejemplo, 3 se encargan de una enfermedad, 3 se encargan de la otra, así, y van haciendo el borrador del documento en el sitio ese que les abrí, y al final la idea es que ese sitio lo vamos a publicar, va a quedar como una publicación en la web y ustedes lo pueden usar para estudiar, pero queda como un recurso incluso para grupos más adelante. Así que no lo dejen para último, ese es un buen trabajo, un trabajo donde van a aprender bastante. Hay otra cosa, este domingo hay una prueba corta de los temas de la semana pasada y de esta semana 1 y semana 2. Pónganse de acuerdo a ver en qué horario les va mejor la prueba y me dicen por el chat para entonces yo el domingo les abro la prueba a la hora que ustedes me dicen. A ver, preguntas, dudas. Buenas noches, doctor. Hola, buenas noches, Anaxi. Quería hacerle una pregunta. Algo que me llamó bastante la atención con respecto al síndrome de distrés respiratorio es que usted habla que típicamente obviamente, se dan como en prematuros, ¿verdad? Pero cuando usted habla de la madre, cuando usted habla de la madre diabética, usted decía que el hijo, aunque sea pues de gran tamaño, él estaba predispuesto a sufrir síndrome de distrés respiratorio. Entonces, algo que me llamaba la atención era que si que el parto fuera cesárea, porque obviamente me imagino que como el bebé es grande no puede ser parto normal, si eso guarda algún tipo de relación con el desarrollo del síndrome de distrés respiratorio. Buena pregunta, Naxi. No la expliqué mucho ahí, pero se las puedo explicar acá. Fíjese. ¿Por qué el hijo de madre diabética es tan grande? Por la hiperinsulinemia. Lo que pasa es que, acuérdense que una mamá diabética, y por más que le estemos se le está poniendo insulina y todo eso para tratar de mantener los niveles de glucosa, siempre hay una tendencia a la hiperglicemia. Claro, hay que evitar la hipoglicemia en la embarazada, porque una hipoglicemia en la embarazada significa hipoglicemia para el feto. Entonces, pero siempre hay que jugar con esto y con frecuencia el feto está expuesto a niveles un poquito elevados de glucosa. Y el feto no es diabético, su páncreas produce insulina bien, entonces el feto está constantemente sometido a una hiperinsulinemia propia de él. Recuerden que la insulina, al igual que el factor de crecimiento de insulina-like tipo 1, son factores de crecimiento. La misma insulina y el factor de crecimiento de insulina-like tipo 1 son factores de crecimiento. Como ese niño tiene hiperinsulinemia, él va a estar expuesto a un aumento en esos factores de crecimiento, por lo tanto crece más. Por eso es que es macrosómico, casi siempre es muy grande y todo, pero tiene una característica particular, Anaxi, es inmaduro. Es grande, pero es inmaduro y puede venir con déficit de surfactantes, aun cuando tenga 38 o 39 semanas. Y por eso hace el déficit de surfactante, puede hacer la enfermedad por déficit de surfactante, el distrés respiratorio tipo 1. Ahora, que sea frecuente, afortunadamente no es frecuente. Yo lo vi como residente un par de veces, que niños ya teníamos surfactante exógeno, niños con hijo de madre diabética, con distrés respiratorio. Obviamente lo primero que uno sospecha, como usted bien lo dice, nació por cesárea, uno sospecha una taquipnea transitoria recién nacido y le poníamos oxígeno en campanita tratando de ver que mejorara y no mejoraba, iba empeorando. Entonces ahí era que pensábamos, le tomábamos la placa y no era una placa de taquipnea transitoria recién nacido, era una placa
con vidrio esmerilado de enfermedad por déficit de surfactante. Entonces le poníamos surfactante, lo metíamos a ventilador. En ese tiempo nosotros no teníamos ventilación no invasiva. Ahora acá los neonatólogos sí tienen ventilación no invasiva, lo meten en ventilación no invasiva, está en 24 o 48 horas en ventilación no invasiva y luego lo vuelven a sacar oxígeno y evoluciona bien. Pero es por inmadurez. El niño con hijo de madre diabética tiene mucha tendencia a ser inmaduro, a pesar de ser grande. El otro problema que tienen ellos, que se le vigilan muy de cerca, y de hecho en el hospital, la cardióloga pediatra, ahora hay otro cardiólogo pediatra, están muy pendientes de eso, es que los niños hijos de madre diabética tienen el riesgo, sobre todo cuando son bien macrosómicos, tienen el riesgo de nacer con cardiomiopatía hipertrófica. Entonces le hacen un eco para descartar que no tengan esa cardiomiopatía hipertrófica y le dan seguimiento. Esa es otra característica muy de ellos. No entré mucho en detalles porque lo que les digo, mi idea no es que ustedes dominen esto a profundidad, porque cuando tenemos un hijo de madre diabética es un niño que tiene que ser manejado por el pediatra y por el neonatólogo, es un niño complicado. Pueden tener arritmias también, pero sí es bueno que ustedes sepan pues que son niños que son grandes, que hay que vigilarlos por hipoglicemia por la misma razón que les decía. Ellos vienen con una hiperinsulinemia, pero cuando nacen ya no están conectados a la placenta, ya dependen de sus propias reservas de glucógeno y como están hiperinsulinémicos, pueden hacer hipoglicemia. Entonces hay que vigilarlo por hipoglicemia, hay que vigilarlos por hipocalcemia, pueden hacer trastornos respiratorios, entre ellos la enfermedad por déficit surfactante, y pues hay que tamizarlos para detectar cardiomiopatía hipertrófica, porque también ellos pueden tener ese tipo de problemas. Entonces el niño macrosómico, hijo de madre diabética, es un niño delicado, es un niño de riesgo y que hay que verlo con mucho cuidado y es de manejo especializado. Gracias, doctor. Bueno, Maxi. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, en cuanto a lo que es que la aspiración de meconio, ahí usted decía que los niños menores a 37 semanas o los pretérminos no era muy común, que generalmente cuando encontrábamos meconio era por una infección por listeria. Exactamente, pero cuando usted ve en un pretérmino meconio, siempre piensa en una corionionitis por Listeria monocytogenes. Ok, entonces la parte que no entendí muy bien era por qué en los niños pretérminos disminuye tanto la frecuencia de aspiración de meconio, porque vi que era con menos de 3%, creo. ¿Por qué en ellos es menos la incidencia? Por la inmadurez. Por la inmadurez del sistema gastrointestinal. No hay suficiente madurez para que se produzca la evacuación. Recuerde que la evacuación requiere toda una serie de coordinaciones neurológicas para que haya dilatación del esfínter y contracciones efectivas, peristalsis efectiva del colon, y eso ya requiere cierto grado de madurez. Entonces, por eso, por la misma razón por la que en el pretérmino es muy raro que haya expulsión de meconio en útero, por esa misma razón es que es tan frecuente cuando ya llegamos a la semana 40 o pasamos de la semana 40. Ahí es todo lo contrario, ahí es por la madurez. Como ya tenemos un intestino bastante maduro, con una inervación bastante buena y todo, puede darse entonces, como está llena la ampolla rectal de meconio, puede darse entonces, aún sin sufrimiento fetal, cierta peristalsis y relajación del esfínter y salida de evacuación de contenido meconial, aún sin que haya sufrimiento fetal, simple y sencillamente porque ya el feto es maduro, ya está en edad de nacer. Entonces, por esa razón, es más frecuente cuando ya pasamos de la semana 40. De la semana 40 en adelante, es más frecuente encontrar meconio y muchas veces lo podemos encontrar sin que haya habido algún dato de sufrimiento fetal, simple y sencillamente porque el niño evacúa, pues evacuó en el útero. Ahora, la aspiración es más frecuente cuando hay sufrimiento. Porque si el niño evacúa en el útero, pero no hay sufrimiento, él no va a tener esos movimientos ¿se acuerdan de la apnea tipo 2?
la apnea secundaria, que hay movimientos tipo boqueo, aun cuando el niño esté en útero va a hacer respiraciones tipo boqueo. Ahí es donde aspira, el niño puede aspirar in útero. ¿Ve? Hay que tener cuidado con eso, pero cuando es nada más por mecanismo fisiológico y el niño no tiene ningún sufrimiento, él no va a tener esos movimientos respiratorios tipo boqueo, tipo jadeo, y va a ser muy difícil que aspire. Uno va a ver el meconio, claro, uno lo vigila y todo, pero no es frecuente que aspire. La aspiración casi siempre se ve relacionada a presencia de meconio cuando hubo sufrimiento fetal agudo. Y de hecho, ese es uno de los indicadores de sufrimiento fetal agudo, un líquido meconial. La presencia de líquido meconial lo hace pensar a uno en sufrimiento fetal agudo. Gracias, doctor. ¿Cómo no? Doctor, ahora que habla del meconio. Ajá. Dale, Siham. Ajá, gracias Angélica. Buenas noches, doctor. ¿Se acuerdan el semestre pasado que yo le toqué el tema y que usted dijo que lo veríamos este semestre? Que fue un caso cercano a mí donde el bebé ya tenía su tiempo completo, ¿no? Y la mamá fue al hospital y todo, pero ella decía que no podía, ¿no? Parirlo. Entonces esperaron hasta que, bueno, tuvieron que hacerle cesárea. Entonces él aspiró meconio y bueno, solo demoró algunas horas y falleció. Entonces mi pregunta es, ¿qué tan mal pronóstico, digamos, tienen los bebés con respecto a lo de la aspiración de meconio, ¿no? Porque en este caso él tuvo mucho daño. Los médicos decían que si el bebé quedaba vivo, definitivamente iba a quedar con miles de problemas. Con muchas secuelas. Sí. Eso es así, Siham. Yo se los mencioné ahí en la clase. La mortalidad cuando hay aspiración de meconio es cerca del 50%. A veces depende del centro. En algunos centros es superior al 50%. O sea, de cada 2 niños que nace con aspiración de meconio, 1 muere. Y el que queda vivo va a quedar con secuelas. Generalmente con secuelas bastante marcadas. Esa es una patología muy grave y que cuando se presenta pues es de un pronóstico ominoso. Las complicaciones, la hipertensión pulmonar persistente que desarrollan esos niños es terrible, muy difícil de manejar, es de manejo súper especializado y es un dolor de cabeza manejar a un niño con aspiración de meconio. Se les complica a uno progresivamente esas placas que yo les puse ahí desde el punto de vista pulmonar. Primero uno comienza a ver la sobredistensión, luego, ¿por qué? Por el mecanismo de válvula que hacen las partículas de meconio. Cuando el niño inspira, el aire pasa porque la inspiración es activa, pero como la expiración es pasiva, la partícula de meconio hace el efecto de válvula, no deja salir el aire, entonces comienza a atrapar aire, hay atrapamiento aéreo hasta que ¡pum!, se revienta. Por algún lado comienza el neumotórax, hay que poner tubo, a veces neumotórax bilateral, pongo otro tubo. Es un manejo muy complicado, muy invasivo, me hacen la hipertensión pulmonar, es muy difícil. Entonces, se complica y ya le digo, la mortalidad en los casos de aspiración es alta, es 50% o ligeramente superior al 50%. Imagínense, de 2 niños, uno se me muere y el otro queda generalmente con secuelas. Es una patología grave, una patología muy grave y que los cuidados perinatales son muy importantes pues para tratar de evitarla. Cuando se detecta meconio, normalmente los obstetras actúan rápidamente. Ellos inmediatamente tratan de disminuir, de bloquear la actividad uterina para que porque claro, si el niño está sufriendo, con cada contracción aumenta el riesgo de aspiración porque aumenta el riesgo de asfixia, se hace uteroinhibición, se hidrata a la mamá, se le pone oxígeno, se le pone glucosa intravenosa, se le pone en decúbito lateral izquierdo para mejorar el flujo placentario, útero placentario, y
se le programa urgente para el salón de operaciones para una cesárea urgente. Pero ya le digo, a veces es muy difícil, a pesar de todas las medidas de reanimación intrauterina, por eso se llama reanimación intrauterina, muchas veces el niño aspira intraútero y ya cuando se hace esa aspiración intraútero, el pronóstico es cada vez, o sea, es malo, no es bueno. Gracias, doctor. Doctor, mi pregunta también va ligada a esto del meconio. ¿Cómo está en sí la placenta y todo, o sea, a nivel uterino en la madre, cuando este niño pues sufre esto? Porque, o sea, yo me lo pongo a pensar por el hecho de que puede sufrir una intoxicación, algo así. ¿Intoxicación con? Con meconio, la madre, o no se llega a contagiar. No. El problema no es la mamá, el problema siempre es el bebé. Porque ese medio está aislado, o sea, ahí están las bolsas y todo, y cuando hay ruptura de bolsa, el líquido meconial sale, eso no se queda ahí. La mamá no tiene problemas, la mamá puede tener problemas, y eso lo van a ver en obstetricia, y eso también es de pronóstico reservado. Inmediatamente después de un parto, la mamá puede hacer una embolia de líquido amniótico, eso sí es grave. Y eso puede matar a la mamá. Eso es grave, gravísimo, y es una corredera, pero eso es de obstetricia, ¿no? Eso es como les decía. Pero no, el meconio no le da problema a la mamá, el meconio le da problemas al bebé. La aspiración de meconio es una de las cosas más difíciles de manejar y que uno a toda costa quiere evitar, ¿no? Porque una vez que el niño nace con meconio, y sobre todo cuando hay aspiraciones intraútero, el pronóstico es bastante reservado, bastante reservado. Ok, gracias, doctor. Otra cosa, los hijos de madre fumadora tienen problemas a lo largo del tiempo de sufrir diferentes patologías respiratorias. Sí, cómo no, los hijos de madre fumadora primero si la mamá fuma durante el embarazo, tienen más riesgo de sufrir restricción del crecimiento intrauterino, que fue uno de los que vimos la semana pasada, porque se afecta la circulación placentaria, hay alteraciones de la regulación vascular debido a la nicotina, y puede haber hipoperfusión en determinados momentos, y los niños pueden nacer restringidos, retraso de crecimiento intrauterino. Aparte de eso, está bien documentado cómo los niños hijos de madre fumadora tienen más riesgo de problemas respiratorios a largo plazo, incluyendo asma bronquial. Pero ahora hay datos bien interesantes que aunque la mamá deje de fumar durante el embarazo, el riesgo persiste, e incluso hay riesgo cuando el papá es fumador. Aunque el papá deje de fumar. En eso pensé, porque, o sea, la mujer se convierte en una fumadora pasiva cuando el padre es fumador. Entonces, si ellos conviven juntos y es de estas personas que no pueden dejar de fumar, incluso se levantan y fuman. Pero el riesgo persiste aunque el papá haya dejado de fumar durante el embarazo. Son riesgos epigenéticos. Si mamá fumó aunque haya dejado de fumar en el embarazo, y papá fumaba aunque haya dejado de fumar durante el embarazo y después no fume más, el niño tiene más riesgo de problemas respiratorios por los cambios epigenéticos. El cigarrillo, los productos de tabaco en general son terribles en este sentido, porque afectan negativamente no solamente durante el embarazo, ya le digo, que haya fumado durante el embarazo, incluso si ha fumado poco antes del embarazo. Por eso yo les decía el semestre pasado, cuando hablamos de puericultura preconcepcional, lo importante que sería, por ejemplo, que las parejas vengan y si fuman, decirles, espérense, antes de que salgan embarazados tienen que dejarme de fumar por lo menos 6 meses. O sea, vayan aunque sea uno nada más, vayan para la clínica de cesación de tabaco y hacer como quien dice una depuración de esa pareja para poder entonces llegar al embarazo. Quizás si dejamos pasar 6 meses después de haber dejado de fumar, es probable que minimicemos ese riesgo. No lo eliminamos, pero lo minimizamos. Y obviamente fumar y el embarazo es incompatible para ninguno de la pareja, porque como usted bien lo dice, eso de que no, yo fumo afuera, yo no, mentira.
fuman ahí en la casa, o fuma afuera pero trae todos los productos tóxicos en la ropa, y eso afecta igual que si estuviera fumando. El fumador, por eso mire que ahora se habla de fumadores terciarios. No hay nada más fumador de primera mano y de segunda mano, sino fumador de tercera mano. ¿Cuál es el fumador de tercera mano? Y eso a mí me ha pasado. Por suerte ya los hoteles son más estrictos en las políticas en cuanto a habitaciones de fumador y de no fumador. Yo una vez tuve que pedir que me cambiaran de habitación en un hotel porque llegué en la noche, iba para una conferencia, llegué en la noche y me dieron una habitación y yo no podía dormir. Esa habitación olía a cigarrillo y todo. Yo me sentía apretado, me sentía agitado y todo. Yo tuve que decirle, no, cámbiame de habitación, yo no puedo dormir ahí. Yo no sé qué clase de chimenea tenían ustedes hospedada en esa habitación, pero yo no puedo dormir en esa habitación. Horrible, horrible, horrible. Eso es ser fumador de tercera mano. Ni siquiera estaba ahí cuando fumaron y me afecta negativamente, ¿no? Hay un estudio bien interesante, fue un estudio poblacional en adolescentes y que demostraron cómo el hecho de adolescentes que viajaban en carros de otros adolescentes fumadores y esos adolescentes no fumaban con ellos ahí. Solamente el hecho de viajar en el mismo carro donde el otro adolescente fumaba los afectaba. Mayor riesgo de si eran asmáticos, de exacerbaciones agudas de asma, tenían más riesgo de complicaciones con los cuadros respiratorios y toda la cuestión. Entonces, ahí fue donde se comenzó a hablar del fumador de tercera mano, o sea, el fumador terciario, el que ni siquiera estuvo presente cuando fumaron, pero que se ve afectado por los productos tóxicos del tabaco. Ahí podríamos, sí. Me voy a salir un poquito, mire. ¿Se recuerda que yo le dije que yo cuido a un niño? Bueno, cuidado. Él, o sea, su mamá es asmática de toda la vida y a él tiene una atopia bien grande. Y a él, pues, se le hacen... las ojeritas, sí. Las ojeras, pero a él... La marca atópica. En el San Fernando le pusieron hace poco una inyección. No recuerdo el nombre porque yo no lo acompañé. Pero esa inyección le dijeron a la mamá que es como para que no desarrolle futuro asma. ¿Cuál es? Le están haciendo inmunoterapia. Eso es inmunoterapia. Le están tratando, eso lo hacen los alergólogos. Con inmunoterapia tratando de frenar la marcha alérgica para ver si logran evitar que siga con asma y con todas las otras manifestaciones. Eso lo hacen los alergólogos. Eso es inmunoterapia. Ok, es que para mí era algo nuevo. Yo dije, qué raro que o sea, como que previenen total el padecer a futuro. No es 100% efectiva, pero dependiendo, ellos tienen que hacer, eso es bien especializado. Ellos primero hacen varias pruebas para ver a qué es alérgico al niño. Y luego, dependiendo del nivel de alergia que tenga, diferentes tipos de alergenos, se les ponen unas inyecciones subcutáneas de unos concentrados de alergenos para irlos desensibilizando. Eso es lo que se hace. Le hicieron un print test. El print test es para detectar a qué es alérgico. Y luego, dependiendo de a qué salga alérgico, se hacen preparados antigénicos. Eso se pueden ver a nivel comercial también, se puede solicitar para entonces inyectarlo por vía subcutánea a concentraciones bajas. Lo que se quiere buscar es desensibilizarlo contra esos alergenos para que no continúe la marcha alérgica. Es como lo que están haciendo ahora, por ejemplo, con el maní. Los niños que están dando, de chiquito dan manifestaciones de alergia al maní, le hacen pequeños preparados de maní sublingual para desensibilizarlo. Eso aquí no es frecuente y por eso aquí ni se habla de eso, pero en otros lugares donde es bastante frecuente se está usando esa técnica para desensibilizar a los niños contra el maní. Eso es inmunoterapia. Eso lo hacen los inmunólogos, los alergólogos inmunólogos. ¿Y los que fuman, por ejemplo, weed, crack y drogas? Eso es lo que esa es la parte que iba a explicar. Iba a comenzar con cannabis, con marihuana. Mire, yo estoy muy preocupado por esta tendencia a la legalización del uso recreativo del cannabis. El cannabis no es nada de benigno, ni de que es inocuo, ni nada. El cannabis tiene
efectos secundarios muy marcados, sobre todo en niños pequeños y en adolescentes. Eso está bien determinado. Los efectos cognitivos, los efectos en la corteza prefrontal de los productos de los cannabinoides están bien demostrados. Miren, los paidopsiquiatras tienen desde hace rato una campaña ya en Estados Unidos de que paren con esta benignificación del cannabis, como que eso no pasa nada, que lo puedes usar, que no sé qué. Eso es bien negativo, pero la otra preocupación que tenemos es lo del uso del cannabis en embarazadas o alrededor de embarazadas, lo mismo que el cigarrillo. O sea, quizás ella no lo fuma, pero si alguien fuma en casa, el esposo o todo, la va a estar afectando. Y hay evidencias muy claras del daño que produce cannabis al feto. Es muy dañino, tanto en neurodesarrollo como a nivel respiratorio. Entonces, de verdad que eso es un dolor de cabeza. Ahí estaba leyendo, mire, México ya pasó la ley de legalizar el uso recreativo. Así que se imaginan la industria, porque todo eso, lo que hay detrás de eso es plata. La industria que se va a desarrollar ahí con ese cannabis, ese uso de cannabis recreativo. Y ahora estoy oyendo que el Congreso Estatal de Nueva York está estudiando para pasar una ley. Digo, pero ¿hasta dónde vamos a llegar? Esto no puede ser. Eso es dañino, tremendamente dañino. El adulto que quiere hacerse daño, pues que se haga daño. Pero los adolescentes, eso es tremendamente dañino. Y ahora en Estados Unidos y en varios países de Europa es como estar muy de moda que los adolescentes usen cannabis. Ya no tienen ni que conseguir la hierba propiamente dicha, porque ahora con los famosos vapeadores y Juuls, los líquidos que vienen para vapear traen cannabis. Traen tetrahidrocannabinol y otros cannabinoides. Entonces, ya no tienen ni siquiera que ir a comprar la hierba. Entonces, esto es un problema serio, les digo. Yo estoy muy, muy preocupado por esta situación y cada vez se hace más preocupante, ¿no? Porque eso de que la marihuana es inocua, olvídense de eso. La marihuana es la puerta de entrada a drogas más fuertes. Es la puerta de entrada a drogas más fuertes. Entonces, tener mucho cuidado con eso, de verdad que sí. Doctor, una pregunta, ¿y eso cómo está, digamos, saliéndonos un poquito, ¿verdad? Aunque igual forma parte del tema, porque como ustedes... La pediatría, claro. Sí, lo están súper normalizando, porque yo no sé cómo está eso en Panamá, pero hace un tiempito nosotros estábamos en un hotel yo, con mi papá, ¿no? Y estábamos abajo, que nos dan la llave y el asunto y eso, y había un muchacho, yo calculo como de... bueno, no sé, 18 años, 17 años. Un adolescente aún, sí, un adolescente. Ajá, él estaba hablando con la muchacha, la recepcionista, ¿no? Él tenía algo parecido a un cigarrillo, no era un cigarrillo, envuelto, algo así, ¿verdad? Un papelito blanco. Ajá. Y él estaba hablando con ella como con un papel de una receta médica, yo no sé, pero él estaba, porque obviamente dentro del hotel no se puede fumar. Ajá. Y él estaba como diciéndole a ella que, supongo yo, la verdad, miento si te estoy segura, pero él le enseñó el cigarrillo ese, que no era un cigarrillo, pero yo asumí que era marihuana, la verdad. Lo más probable. Y entonces él le estaba como enseñando que era medicado, qué sé yo, y entonces ella como que no le cuadraba el asunto, pero bueno, él le llevó la nota y lo tuvo que dejar pasar con su asuntico ese enrolladito ahí. No sé cómo está eso aquí en Panamá, ese tema de la marihuana. Aquí sigue siendo ilegal. Aquí no hay legal ni médica, ni de uso médico, ni de ningún tipo. Aquí sigue siendo ilegal. Pero una cosa es que sea ilegal y otra cosa es que la gente no la use. Yo estoy seguro que aquí el uso, ya les digo, ahora con la facilidad que hay de comprar los famosos líquidos que vienen
y que traen cannabinoides. Entonces ya no, ni siquiera es comprar la hierba, sino que compran ese frasquito y lo usan con un hull y ni siquiera ven como, perdón, ni siquiera lo ven como en el caso suyo, que vio el muchacho con gracias, con el cigarrillito ahí, no, sino que están con un vapeador y todo lo que están consumiendo es cannabinoides. Entonces, esto es preocupante, de verdad que sí. Miren, cuando yo estuve en la dirección regional, se hizo aquí en Panamá es ilegal la venta de los hull, de los cigarrillos electrónicos, no se pueden comercializar, no se pueden vender ni ninguno de esos productos para usarlos con esos vapeadores. Cuando yo estaba en la dirección regional, se hizo un operativo en varias almacenes de aquí mismo de David, y ustedes ven la cantidad de hulls, de vapeadores, de todas estas cosas, y de los famosos frasquitos con los líquidos que se decomisaron. Y nos tomamos nos dimos el trabajo de revisarlos. El 95% tenían THC y tenían cannabinoides, o sea que eran productos con marihuana. Y lo estaban vendiendo ¿saben dónde los vendían? En los sitios donde venden cosas para celulares y toda la cuestión, ahí los vendían. Entonces, les cayó saneamiento, nos ayudó, obviamente nos ayudó la policía, el Ministerio Público y todo, porque son decomisos legales, o sea, pero le tocaba a Salud, porque Salud es la que rige esa parte, y se decomisó un montón de material. Pero yo lo que me ponía a pensar, digo, cuando logramos decomisar, eso fue lo que logramos decomisar, y lo que no logramos decomisar, lo que quedó por ahí circulando. Entonces, esto es un problema serio, de verdad que sí, es un problema muy serio. Y que afecta a la juventud, por eso es que nos interesa en pediatría. Los piden por internet, dice Biodel, y sí, es cierto, pero aún así es ilegal en Panamá, porque en Panamá la ley es clara, está prohibida la comercialización, pero ¿quién regula si usted lo pide afuera? Es difícil. Una consulta, doctor, Dígame. un poco diferente al tema que están hablando ahorita. Es que yo estaba aquí pues leyendo lo que anoté de la enfermedad por déficit de surfactante. Y un video para ver cómo era eso del quejido expiratorio, porque no lo había escuchado nunca, ¿no? Ajá. Y yo quería saber, por lo menos en el video yo vi que el bebé tenía quejido expiratorio y también se le veía aleteo nasal. Mi consulta es, de ese cuadro clínico que usted nos describió ahí, ¿cuáles de esos signos son los más frecuentes que se presentan? El Silverman-Anderson, ¿se acuerdan del Silverman-Anderson que vimos el semestre pasado y que creo que se los puse ahora? El Silverman-Anderson va progresando. Comienza con 1, 2, bueno, ya eso no se ve, Blexi, porque afortunadamente con la existencia del surfactante exógeno, ya casi la clínica florida de la enfermedad por déficit de surfactante no se ve. Los residentes de neo le ponen el surfactante al niño apenas nace, cuando sabe que viene inmaduro, que no tiene datos de madurez pulmonar, le ponen el surfactante, o sea que uno logra evitar todas esas manifestaciones. Pero cuando lo veíamos, que a mí me tocó verlo todavía cuando era residente en primer año, no teníamos surfactante, nosotros veíamos cómo ese niño se iba deteriorando. Ese Silverman-Anderson iba progresando, 1, 2, al principio había un poquito de quejido, después venía el aleteo, el tiraje subcostado, la disociación toracoabdominal, todo, que teníamos que intubarlo y comenzar el manejo ventilatorio, que era muy difícil también en esos niños. Eso ahora ya casi prácticamente es historia, porque hoy en día pues el uso del surfactante, ya ni siquiera se espera que el niño desarrolle el cuadro o comience el cuadro. Se usa lo que se llama el surfactante de rescate. Cuando residentes de neo, residentes de pediatría van a una cesárea de un prematuro y saben que no había madurez pulmonar porque le habían hecho la amniocentesis y esos pulmones no están maduros, ellos se llevan la ampolla de surfactante para el salón de operaciones o para la sala de parto, y apenas el niño nace, lo intuban, le aplican el surfactante y lo extuban
para que el niño pueda seguir respirando bien y todo, y se evita la progresión a la enfermedad por déficit de surfactante. Eso se calcula, la dosis se calcula dependiendo del producto y se calcula por kilo de peso. Ajá, exacto. Y se evita la evolución a la enfermedad florida típica. Y eso ha ayudado mucho a mejorar el pronóstico de estos pretérminos. De hecho, es uno de los factores que más ha mejorado la evolución de los pretérminos, es la disponibilidad de surfactante exógeno. Qué bueno que haya avanzado y qué triste por nosotros que ya no vamos a poder ver todos esos signos bonitos. Sí. Bueno, pero sí todavía se ve mucha dificultad respiratoria, sobre todo, por ejemplo, les decían los niños con aspiración de meconio y todo, pero ya hay, o sea, la neonatología de hoy ni siquiera se parece a la que yo aprendí cuando era residente de pediatría. Hoy los residentes tienen ventilación no invasiva, que eso en mis tiempos no existía. O sea que no a todos los niños tengo que meterlos directamente, intubarlos y ponerles un ventilador mecánico externo, invasivo, sino le ponen la mascarita y muchos se pueden resolver con eso. Por ejemplo, la disponibilidad para los que sí hay que intubarlo de la ventilación de alta frecuencia, que es mucho menos dañina, el tipo de ventilador que tenemos hoy en día. Los ventiladores hoy permiten un ajuste muy fino de las presiones y los volúmenes que están entrando en esa vía respiratoria, cosa que antes nosotros no podíamos regular con tanta facilidad. Ahora, porque esos ventiladores de hoy en día, chulete, yo los veo y yo, para poder hacer funcionar uno y manejarlo, tendría que tomar un curso, porque yo me quedo, ¿y esto qué es? Me sale la curva, y me sale todo. Como yo no estoy en ese mundo, de verdad, para manejarlo yo tendría que tomar un curso de ventilación. Así que respiran por uno esos ventiladores. Sí, exacto, sí. O sea, ya les digo, la neonatología de hoy ni se parece a la neonatología que yo aprendí cuando era residente de pediatría. Claro, ya hace 25 años que yo salí de la residencia de pediatría, ¿no? Así que ya se imaginarán todo lo que ha cambiado esto, la tecnología y todo. Pero sí, los trastornos hoy en día no son esos trastornos floridos que uno veía antes, pues del cuadro clásico de la enfermedad de déficit surfactante, porque incluso se evita poniéndole surfactante tempranamente al prematuro. Doctor, antes que sigamos con otras preguntas, con respecto a los que no tienen nicotina, el efecto a nivel pulmonar de la persona, ya sea del que lo consume o de los terceros, como hablamos, si el vape no tiene nicotina, ¿hay algún efecto? ¿Cuál no tiene nicotina? Todos tienen nicotina, y más nicotina que los cigarrillos. Todos tienen, y en más concentración que el cigarrillo. No hay sin nicotina. Así que olvídese de eso, eso es mito. Todos tienen nicotina y todos tienen contaminantes. Incluso la concentración de nicotina es mayor que la que tiene el cigarrillo. O sea que el cuidado y el manejo de la persona al someterse a un embarazo debería ser lo de los 6 meses y todo el proceso. Así mismo es. Aparte de eso, y hablando de niños, el riesgo de ingestión, los padres que usan estos frasquitos, todo, ya hay casos reportados de intoxicación fatal por nicotina en niños pequeños, porque como eso vienen unos frasquitos y son hasta medio atractivos y toda la cuestión, y los niños piensan que es algo como agradable, de dulce o algo, y se toman el frasquito, y eso tanta concentración. Digo, hay reportes de casos fatales de ingestión de estos líquidos para vapear en niños pequeños. Gracias, doctor, muy amable. ¿Cómo no? Buenas noches, doctor. Adelante, Jaime. Quería hacer dos comentarios, y uno más que todo para despejar algo ahí que creo que estoy equivocado. Uno era con respecto al caso clínico que usted mandó, que no era relacionado a los temas, sino, si no está interesante, era
Sí, con respecto al tratamiento. Sí. Porque algo que mencionaban era el uso de lo que eran los AINES, que en ese caso que no se deben usar. Sí, que no se deben utilizar porque podían provocar una exacerbación de la enfermedad. Por degranulación de los mastocitos. Sí. Y eso llama la atención porque muchas veces se utilizan esos medicamentos, se puede decir caro loco. Las personas lo consumen y también los usan con los niños. Y no deben ser. He escuchado casos que a los niños pequeños igual les dan ibuprofeno y medicamentos del mismo grupo. Antiinflamatorios no esteroideos, diclofenaco, sobre todo el diclofenaco potásico, muy usado en pediatría porque dice que es mejor para la fiebre. Después vamos a hablar de eso cuando hablemos de fiebre. Se puede usar ibuprofen, pero yo prefiero seguir usando acetaminofén por los riesgos que estás planteando, Jaime. Y el otro comentario era, bueno, es para despejar una duda, es con respecto a la enterocolitis necrotizante. Ajá. Usted mencionaba entre los factores lo que era la isquemia, colonización bacteriana y lo que era sustrato y la importancia de la leche materna que podía superar las dos anteriores. Exacto. La pregunta era que, o sea, bueno, son como dos preguntas. Una vendría siendo, o sea, cuando se da la enfermedad, ¿tienen que ser los tres factores? ¿Casi siempre? Sí, casi siempre están los tres. Ha habido algún grado de asfixia o de isquemia, está la colonización bacteriana anómala porque el niño está en una sala de neo, no está con su mamá, no está y está siendo alimentado a fórmula. Si el niño tuvo algo de isquemia y está en neo, pero está recibiendo leche humana, el riesgo de enterocolitis necrotizante se va casi a cero. Hay un estudio operativo que se hizo en el Hospital 12 de Octubre en Madrid, eso fue en la década pasada, cuando ellos iniciaron con su banco de leche humana allá en el 12 de octubre, dejaron de ver enterocolitis necrotizante en la sala de neo, solamente por el hecho de que a todos los niños que estaban en la sala se les dejó de dar fórmula, todos eran, si no tenían leche de su mamá, se usaba leche del banco de leche humana pasteurizada, y no, dejó de o sea, cero enterocolitis necrotizante. A ese nivel es protectora la leche humana contra la enterocolitis necrotizante, porque el sustrato proteico es sumamente importante y la fórmula tiene exceso de proteínas. Gracias, doctor. Perfecto. Buenas noches, doctor. Ajá. Dale, Leonel. Gracias. Sí, bueno, como estaban comentando anteriormente la compañera Blexy, y usted reafirmó el hecho de que ya el uso de surfactante en los estados prenatales del niño mejora la condición respiratoria del mismo, ¿no? Y no cae en lo que es una insuficiencia respiratoria. Pues estaba viendo durante la charla que una también de las complicaciones como la atresia de Cuanas. Ajá, exacto. Allí, me llamó la atención de que en Panamá, o bueno, no sé si usted nos podrá explicar un poquito más, qué tan frecuente es un riesgo o qué tanto porcentaje de niños pueden padecer de atresia de Cuanas, ya que usted mencionó pues que la radiografía de tórax sí es un método diagnóstico, pero ¿es visiblemente la presencia de la atresia en el bebé o existe otro patrón de manejo para identificar que esa es la patología? Ok, no he visto ninguna en 25 años de ser pediatra, pero es poco frecuente, pero sí se da. El diagnóstico es porque el niño tiene dificultad respiratoria, pero usted lo oculta, no tiene hallazgos de nada pulmonar, la radiografía pulmonar es normal característicamente el niño necesita respirar por la boca y ellos son respiradores nasales obligados, por eso desarrollan la dificultad respiratoria, se les dificulta mucho respirar por la boca. Muchas veces hay que intubarlos o ponerles ventilación no invasiva para ayudarlos a respirar hasta que se solucione el asunto. Y eso es de solución quirúrgica. A veces nada más es membranosa y es de fácil resolución. El otorrino lo resuelve facilito, pero otras veces sí hay incluso
tabiques óseos que es más difícil de solucionar ese asunto. Pero afortunadamente esa no es una patología frecuente, Jonelis. Eso, ya te digo, yo nunca he visto una atresia de Coanos en 25 años de ser pediatra. Bueno, muchas gracias, doctor. Y va a ser un niño que tiene dificultad respiratoria al nacer. O sea, porque no puede respirar, acuérdense, ellos son respiradores nasales obligados y no puede respirar por la nariz, tiene que respirar por la boca y eso le va a ocasionar dificultad respiratoria. Buenas noches, doctor. Ajá, diga, Alexa. Con respecto a la gastrosquisis, yo quería saber, o sea, más que nada es una curiosidad. Que usted mencionó que a la hora del nacimiento siempre debe haber un cirujano presente para darle tratamiento quirúrgico inmediato. Mi pregunta sería, ¿qué grado de si no es posible, se le lleva a neo y se le estabiliza antes de operarlo. Pero si es posible, se le pasa al quirófano contiguo y se le opera. Ok, mi curiosidad sería el grado de supervivencia de estos niños y aparte de que si presentan secuelas a medida que van creciendo. Ajá, esa sí es importante. La sobrevida es muy buena. Tendría que ser, por ejemplo, que haya complicaciones infecciosas o algo así, lo que podría complicar el cuadro y que el niño o que desarrolle algún tipo de necrosis. Pero realmente las complicaciones no son tan frecuentes. Si se maneja bien, se maneja el postoperatorio, se manejan los líquidos y todo, a los niños les va bien. Pero sí puede haber complicaciones, sobre todo recuerden que ese intestino está mal fijado, puede haber riesgo de malrotación o de vólvulo, sí puede haber riesgo o de obstrucción intestinal, sí puede haber riesgo de problemas gastrointestinales a futuro. Así que esos son niños que siempre tienen seguimiento especializado, los cirujanos lo siguen viendo, porque obviamente la fijación de ese intestino no es normal. Eso estaba fuera, ¿no? Entonces sí puede haber complicaciones y hay que darle seguimiento a estos niños a largo plazo. Ale. Ok, gracias, doctor. El que dice que lo quería saludar. Dile. Ya le respondí el saludo. ¿Alguna otra pregunta o duda? Ok, si no hay más preguntas, recuerden, vayan haciendo el trabajito de las infecciones verticales, de transmisión vertical, y me dicen en el chat, de WhatsApp, a qué hora del domingo les abro la prueba corta. Biodelis quería hacer una pregunta, creo. Sí, con respecto a lo del sitio web, cuando le doy clic, no, o sea, me aparece el título y una imagen de fondo, pero no veo cómo editarlo. ¿Usted lo está haciendo desde su computadora? Sí. Ajá, ok, deje compartir. Voy a salir de aquí un momentito para compartir pantalla y explicarles dónde está todo. Un momentito.
¿La ven? ¿Pueden ver la página? Sí, doctor. Sí, doctor. Okay. Aquí al lado, a la derecha, donde dice insertar páginas, temas, esta es las facilidades de editor para ustedes. Aquí les salen, por ejemplo, los diseños de páginas que ustedes pueden utilizar, pueden poner cuadros de texto, pueden introducir imágenes. Si quieren introducir videos de YouTube, por ejemplo, lo pueden hacer usando insertar, copian el vínculo no el enlace, sino de insertar del video y lo insertan acá. Pueden introducir documentos, lo que ustedes quieran, o pueden escribir. Y pueden, aquí arriba dice, en donde está el cuadro de edición, dice páginas. Insertar nuevas páginas, pueden insertar temas nuevos, pero aquí con que pongan páginas, ustedes pueden ir insertando. Por ejemplo, ya Catherine está ahí arreglando el cuadro y todo eso. Ustedes pueden cambiar todo eso, la imagen la pueden cambiar. Yo nada más les puse eso como ejemplo, ¿no? Pero ustedes pueden, yo les decía, por ejemplo, aquí, donde dice tarea 1, pediatría, ustedes pueden poner infecciones de transmisión vertical. En la primera página pueden hacer una introducción, qué son las infecciones de transmisión vertical, cuál es su importancia, cuántos casos se dan en el mundo, todos los datos que ustedes pueden poner en general, una breve introducción. Y luego van agregando páginas, pueden poner una página para cada enfermedad y le ponen los datos que yo les pedí que pusieran. Y ustedes pueden refuercen la información, pongan fotos, pongan videos, mejoren la información, complementenla para que se vea bonito, pues, y se quede como una página web bien completa. No sé si lo lograron ver aquí. Entonces, este cuadro de aquí de la derecha es el cuadro con el que ustedes pueden trabajar. De ahí insertan, hacen todo lo que quieren. Y abajo hay muchas otras facilidades. Pueden poner un índice, pueden poner marcadores de posición, insertar videos de YouTube, diferentes cosas. Pueden poner lo que ustedes quieren, lo pueden insertar ahí en esa página. Y va a quedar al final como una página web. Después que yo la reviso y corregimos, yo le doy publicar y les paso entonces el enlace de donde está publicada y eso queda en la web. Gracias, doctor. Listo, ya estamos acá nuevamente. Doctor, con respecto al taller del domingo, considero que tenemos esto disponible al mediodía, o sea, no tenemos clases ese día, así que la hora que ustedes... Ustedes se ponen de acuerdo y me dicen, es un examen, una prueba corta. Ustedes me dicen a qué hora yo lo abro y tienen media hora para hacerlo y ya, entonces, pero tienen que ponerse de acuerdo para que todos puedan entrar a una determinada hora. Está bien, doctor. Ustedes se ponen de acuerdo y me dicen. ¿Alguna otra pregunta? Ok, si no hay preguntas, entonces nos vemos el otro jueves. Recuerden que pueden preguntarme por el chat o cualquier duda que tengan o lo que sea. Y recuerden que el lunes va a estar publicado también el material de la semana correspondiente a la semana número 3. Quedamos así entonces, pues. Hasta luego. Gracias, doctor. Que pase buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches.